A menos de una hora de Barcelona hay un pueblo, con vías increíbles, historias de ricos y secretos que casi nadie conoce. Pero lo más loco de todo es que una bebida muy famosa tiene su origen aquí. Nos espera un recorrido muy hermoso, muy loco, y les voy a mostrar también una colección bastante perturbador y peculiar para esa región. Habrá risas, habrá susto, como podíamos escuchar, y cosas muy interesantes que nos esperan en ese capítulo y esa aventura. Así que, a empezar. Hoy vamos a pelear por Cardedeu. Este pueblo cerca de Barcelona parece tranquilo, pero aquí, como escucharon, empezó una de las bebidas más famosas de España. También van a ver unas casas muy interesantes, muy lindas, que son de la burguesía de España. Bueno, mientras caminamos para ir al destino que van a ver, que está relacionado con la bebida de que les estaba hablando, miren que encontré. No, me fascinan las callecitas aquí. No, es hermosísimo. Miren que es todo eso. Ah, hay otra placita aquí. Oh, miren qué hermoso el lugar. Bueno. Ahora quiero que miren esto. Me siento un poco rara, les digo. No sé si puedo pasar por aquí. Básicamente sí. Miren qué hermosa. Hola, mi amor. Decir eso, hola, saluda al público. A veces se me pone un poco tímido. Y bueno, entramos, pero no teníamos que haber entrado. La cosa es que no pone, yo no leí. Por lo menos necesitas llamar a un número y tienes que sacar visita, básicamente, porque tienes a las 10:30 y después a las 12 que el señor Viader hace como tour de la casa y todo eso. Entonces yo hablé con una mujer del ayuntamiento, ahí, del Museo de Cardedeu. Y entonces estoy yendo para allá. Muy amable la señora, de verdad. Me dijo que tenemos que preguntar al señor si nos va a dejar entrar en realidad, porque no se sabe si vamos a poder entrar. Y no somos los únicos, porque dijo que la señora nos dijo que suele dejar pasar la gente que viene así, que no sabe, que es normal, pero deben de tener efectivo para pagar la entrada, que es 10 euros, y si son pensionados es 7. Así que a ver qué tal y si nos van a dejar ver el museo de la bebida, que van a saber un rato, les voy a contar cuál es, pero paciencia. Y aquí estamos en el museo que está cerca del ayuntamiento primero, porque como teníamos media hora, queríamos conocer a la mujer con que hablé para que nos diera más detalles sobre el Museo de la Bebida y el señor. Así que pasamos a ver la exposición gratuita. Gente, nos abrieron las puertas para el jardín y tienen que ver eso. O sea, yo me quedé sin palabras. Hermosísimo. ¿Qué es lo que van a querer? Un poco escaso ahora, hoy, pero no, es muy loco todo eso. ¿Se imaginan? Quiero ese jardín.
Sí, creo que también puede ser. Sí, no te lo sé decir, no sé si. No, así, Exacto. Seguimos hasta la vida son los Ferrer, los Fuster. Bienvenidos al Museo del Cacaolat. Una historia tan linda, tan hermosa de una familia muy linda y de una persona muy modernista e innovativa para su tiempo. Les aseguro que vale la pena visitarla un montonazo, de verdad. El señor Viader. Y ahora de regreso en el museo que está cerca del ayuntamiento. Como les dije, en la segunda planta hay otra exposición con una farmacia que data desde el siglo XVII, muy antigua, muy hermosa, y con una colección bastante peculiar del doctor. Así que a ver qué tal promete esto. Es que cuando veo una habitación o un lado oscuro donde tengo que entrar, me agarra un miedo que no les puedo explicar. Nos encontramos en la zona más representativa de la zona. El ¿Qué lugar decías? donde se dispensaban los medicamentos al público y, por tanto, la zona que se trataba más suntuosamente. La farmacia Valverde, como la farmacia Esteba de Libia, es una de las de cerámica de vinos del cocido abreviado en latín. Mayores ¿Alguien recuerda ese baile? Si no, les pongo un link para que vean el video. las iniciales o nombres concretos como Cantari. Las Cantáridas, en el llamado cordialero, están los productos semi-elaborados, los ya preparados y a punto para dispensar, los extractos y los compuestos. Bueno, ¿por qué me miras así? ¿Qué es nada malo? ¡Oh, Madre Santísima! Esta es la colección de cual hablaba. Oh, wow. Bueno, la señora del museo dijo que el doctor tenía una colección extraña. Yo ahora entiendo lo que quería decir. Es una colección algo rarita, algo perturbador, como dice Luisito Comunica. Bueno, para mí sí es raro, no sé ustedes qué piensan, déjamelo en los comentarios y nosotros seguimos con el próximo lugar de carradeo. A ver, ¿qué pinta tiene eso? Puede que esté mejor de lo que yo pensaba. pero Vamos a no me ver pongo mucha ahora. ficha tampoco. Según me es muy rico, ¿Con qué? es riquísimo.
pasar. Con un pan francés, pero bueno. Es muy rico. A mí me encanta. Bueno, mientras nosotros comemos y hacemos esa pausita, ustedes no olviden de suscribirse, dejarme un like y a seguir. Y ahora les voy a llevar a pasear por unas casas muy hermosas. Como le dije en el principio del video, aquí venía toda la burguesía de Barcelona para veranear, porque aquí estaba más fresquito y querían escapar de todo ese calor tremendo de la ciudad. Las casas que van a ver son obras del arquitecto Raspall, el arquitecto más conocido de la zona. Ahora están viendo Alquería Cloelia, que es el primer encargado del arquitecto. Bueno, básicamente aquí todas las casas que eran de la burguesía son así lindas, hermosas, preciosas y son privadas porque sus familias de hoy en día los están usando o los habían vendido y siguen, usándose de viviendas. No están abandonados, no son convertidos en un museo, así que se pueden visitar solamente así, pasando, mirando por afuera. Miren esto, es una casa que yo pensaba que existen solamente en las películas, pero wow. Y las cosas que se encuentran por aquí en plena calle, miren esto, hermoso. Esta es la capilla San Corneli y Santa Cebria, construida a mediados del siglo XII. Lo curioso es que las últimas prospecciones arqueológicas muestran que en este lugar ya existía un templo primitivo antes de la construcción. Y está ubicada, según mi opinión, en una zona muy linda. Hay una placita con diferentes restaurantes y cafeterías, y también la callecita antigua por cual nos vieron pasar en el principio del video está justamente frente de la capilla. Ahora a seguir con el próximo lugar. Y nuestra próxima parada es Linares de Vallés. Y mientras caminamos para el lugar que vamos a visitar aquí, les quería contar mi opinión sobre el Museo del Cacaolat. Les digo que de verdad es muy lindo. Te muestran un poquito de la casa dentro, algo que obviamente no se puede grabar, pero es muy lindo verlo. Es de verdad único. Es una experiencia muy linda, especialmente de escuchar esa historia que lleva 100 años. Bueno, el Cacaolat no justamente, pero el negocio de leche, la historia de Marvia de Herbas es muy loca y de verdad muestra cómo alguien en una época que recién todo empieza a hacerse, a modernizarse de a poquito y sin estudios, puedes lograr crear un imperio. De verdad, muy lindo
Y si pasan por ahí o están por Cataluña y están pensando por dónde ir, se los recomiendo mucho. Las lindas que uno encuentra por el camino. ¡Ah, me encanta! Estamos en Castellnou. Este castillo es del siglo XVI y está increíblemente bien reservado. Parece como que es privado, pero en realidad forma parte de la historia del pueblo. El castillo pertenecía a la familia Els Corbera, que eran lo que controlaban todo aquí en Linares del Vallès. Básicamente eran las que controlaban todo política y económicamente, y el castillo es el símbolo de su riqueza. Es que me encantan todas esas callecitas. Bueno, siempre me han encantado, pero ¿por qué? Y como todo en este canal es una aventura y la mayoría de las cosas por ahora pasan al amor. No puedo. Bueno, gente, les voy a mostrar algo un poquito alarmante que no sé de qué se trata, pero ahí tienen dos bolsitas que son para cuando alguien se había juntado las cosas de la mascota. No sé por qué están tirados ahí. Y ahí tienen dos más. Y eso es dato muy peculiar y perturbador para este lugar. Lo que me hizo reír, hizo a mi pareja un poco mostrármelo, porque le da cosa. Nosotros siempre con nuestro, pero todo recogiendo al tacho de basura. Pero bueno, qué sé yo, hay gente para todo, no podemos, o sea, no podemos decir nada. Solamente de que eso no es bueno. O sea, si nosotros no cuidamos nuestro planeta, la planeta en algún momento nos va a regresar todo eso y demás con una fuerza, porque nosotros la naturaleza no la podemos controlar. Así que lo que decía es que aparentemente las cosas van a suceder en el último momento, y lo que les quería compartir, que porque yo quiero que este canal sea honesto a tope, tenía planeado solamente ir a Cardedeu, pero como no hay tantas cosas de visitar, más fui para el Museo del Cacaolat. Entonces tenía que buscar otro lugar y vinimos a Linares del Vallès. Ojo aquí, te quiero decir que Cardedeu merece visitarse y un montón, especialmente por el museo y el museo que queda al lado del ayuntamiento, que la entrada es unos 12 euritos, nada especial. Y también el museo de Cacaolat, después ver todas esas casas. Lo que quería decir es que
no tiene un montón de cosas o museos así, pero sí merece visitarse porque es muy lindo escuchar la historia, saber sobre ella. Es historia de una familia que hasta hoy en día sigue a pie y te está de la cabeza cuando la escuchas. Lo que mucho quería es mostrarles el parque y también el otro castillo. Alguien parece que se cerró, no sé qué pasa. Les quería enseñar el parque y el Castelbell, pero quedan a 1 hora de caminata, así que no va a ser posible. Y seguimos con el próximo lugar, a ver qué tal promete. Pero de eso se trata. Esto es lo que me gusta de los viajes. Al principio les digo que un poquito me molestaba porque tienes un plan, viste, estás preocupado de cómo salir, si vas a tener el contenido suficiente, pero después como que, o sea, yo estoy aquí para disfrutar de esta linda aventura que empecé en ese canal, mostrarles el mundo tal y como es, la vida tal y como es, sin decorarla, azucararla y tal y tal y tal. Y eso es lo que me gusta, que estás experimentando, estás viendo nuevos lugares, explorarlos, ver qué te pueden ofrecer. Unos te pueden gustar, otros no, pero siempre te dejan con algo, algún aprendizaje, algún paisaje, alguna historia, así que es lindo. También en Linares hay casas que parecen sacadas de otra época y que son de las familias más importantes del pueblo. No puedo creer, miren, es una casa espectacular, gente. No sé qué onda, pero miren esas nubes. Espero que podremos recoger el tren. Tenemos un lugar más que grabar y espero poder recoger el tren antes de que eso venga para acá y empiece a caer la tormenta, porque va a ser algo serio, les digo, que aquí básicamente estamos entre montañas, así que imagínense. ¡Qué linda! Miren. Santa María de Linares, también conocida como Santa María del Prat, es iglesia barroca construida en el siglo XVII sobre un antiguo templo románico documentado ya en el año 1040. A lo largo de los siglos ha sido ampliada, transformada y testigo de la historia del municipio. Y con esas lindas imágenes y la iglesia terminamos el video de hoy. No se pierdan el próximo capítulo, que es algo muy hermoso, muy lindo. Y suscríbanse si les ha gustado. Díganme qué tal piensan sobre el Museo del Inca Caolat. ¿Lo van a visitar? ¿Lo han visitado? Tengan en cuenta sí o sí que tienen que llamar, porque se hacen grupos pequeños las visitas y normal, o sea, es casa de familia que sigue de familia, entonces quieren hacer esos tours de grupos pequeños, obviamente porque
abren básicamente su casa para que se visite. Y mientras hago el cierre, miren lo que veo. Como tal les estaba diciendo, aunque todo pasa en el último momento, pero es mágico y lindo. Espero que les haya encantado. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en la próxima. Un clic, una vida, una calle escondida, maletas listas, corazón abierto, nuevo camino, sueño despierto, peleando el mundo vamos a explorar, cada rincón, cada nuevo lugar, culturas distintas, almas conectadas. Peleando el mundo vamos a explorar y ver, no importa el destino sino el viajar, en cada momento hay algo que amar. Peleando el mundo.